preparando la comida, la vi, le tocó el aseo, le puso agua al tinaco, pues hizo todo, hermana. Lo que tenemos que hacer toda la iglesia juntos, lo hizo usted. Que Dios la bendiga, hermana. Gracias por estar siempre al pendiente de la obra del Señor. Amén. ¿Ya estamos ahí? Vamos a ir al libro de Segunda de Timoteo, la carta de nuestro hermano Pablo, llamado su hijo espiritual, Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 16. Un solo versículo, hermano. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 16. Escucha lo que dice la palabra de nuestro Dios, hermanos, y agradecerles también a aquellos hermanos que nos ven a través de las redes sociales y mandarles un saludo a cada uno de ellos allí a la distancia. Está hablando Pablo. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta. Padre, en el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret, mi Dios, en esta tarde, te damos gracias por darnos la oportunidad de estar en este lugar, Señor, con tantas comodidades en este momento para alabarte. Gracias por permitirlo hacerlo de esta manera, sabiendo que hay lugares, Señor, donde no lo pueden hacer. Te necesitamos, Señor Jesús, te pido que quites toda religiosidad, Señor, toda idolatría, Señor, todo pensamiento contrario a ti, Señor, quítalo, Señor, para que sea usted, Señor, cambiando nuestro corazón, porque el único que realmente puede cambiar nuestro corazón eres tú, mi Dios. Así que en esta tarde, mi Dios, habla, Señor, que tu pueblo oye. En el nombre de Jesucristo, amén. Cuando leía esta palabra, hermano, me llegaban muchas memorias a mi mente, hermano. Ya cuando uno es una realidad, hermano, ya cuando uno pasa después de los 45 años y llegas a los 50, créeme que hay momentos donde empieza uno a valorar las cosas que uno hizo cuando era niño, las cosas de joven, pero sobre todo vienen muchos recuerdos a uno de su niñez, de su juventud. Ya llega uno a los 50 años y hay veces que entra a un cuarto, uno dice, ¿a qué venía? No sé si a usted le ha pasado que yo entro al cuarto y me quedo, ¿a qué venía yo a este cuarto? O nomás a mí. Ay, padre. Y llega unos momentos, hermano, de cuando yo me acuerdo mucho, hermano, de cuando yo era niño, que no hace muchos años, no hace tantos, hace unos pequeños abriles, como decimos en mi pueblo. Pero una de las etapas que a mí me marcaba mucho, hermanos, era de cuando mi papá, él se iba a trabajar siempre muy temprano a las 3 de la mañana. Se levantaba y se lavaba bueno, en aquel tiempo se me dice que ya no tenía dientes, ya tenía una placa mi papá, y le decía, mi papá, ya me balconeaste. Pero se levantaba mi papá y se iba a trabajar, ¿no? Entonces mi papá, yo entraba al colegio, y ya me acuerdo en ese tiempo yo estaba entrando a primero de primaria, de secundaria, hermano, y había algo que a mí me marcaba mucho, hermano, que yo sabía que mi papá, aproximadamente siempre a las 4 o 5 de la tarde, 6 de la tarde era la hora que él llegaba a casa. Y cuando llegaba la hora de las 5 o 6 de la tarde y mi papá no llegaba, yo estaba viendo la televisión, pero aún con esa corta edad que yo tenía, a mí me empezaba a afligir que mi papá no estaba llegando a la hora que era. Mi papá agarraba la camioneta y se iba hasta Patzingán. Y llegaban pensamientos a mi corta edad, hermanos, de pensar que algo le pudiera haber pasado a mi papá. Se hacían las 7 de la noche, las 8 de la noche, y no llegaba mi papá. Y en esos pensamientos había una preocupación en mí. Y yo decía, porque nomás estaba mi mamá, mi papá y yo solos, y mi papá era el que trabajaba, mi mamá no trabajaba, cuidaba la casa y es un trabajo fuertísimo. Pero la situación económica siempre la tenía mi papá. Entonces llegó un momento en mi mente donde yo decía, ¿y si mi papá se volteó? ¿Y si mi papá chocó? ¿Y si mi papá murió? ¿Cómo le voy a hacer yo para salir adelante? ¿Qué va a pasar con mi mamá? ¿Qué va a pasar conmigo? Y llegaban unos momentos a mi mente, hermano, donde yo decía, si mi papá se muere, yo me voy a quedar solo. Y si yo me quedo solo, entonces nadie va a estar conmigo. ¿Y cómo voy a continuar yo viviendo con esta soledad que voy a tener? Porque no tienen hermanos, no tenía hermanas, nomás era mi mamá. Y el yo pensar, hermanos, quedarme solo, me afligía muchísimo a esa corta edad, hermano. Y cuando yo leía esta palabra, hermano, me daba cuenta de una soledad que pasó Pablo. Un hombre de Dios
un hombre que predicó el evangelio, hermano, hasta cansarse, que fue apedreado, que fue dejado náufrago, que hubo días en que no comía absolutamente nada, lo dieron por muerto, pasó calores tremendos en aquella tierra de Israel. Un hombre, hermano, que lo único que hacía era llegar y decirle a la gente que creyeran en el Mesías, y que el Mesías era Jesús. Un judío que tenía una tradición enseñado por el mejor de aquellos tiempos llamado Gamaliel, el mejor judío que en aquellos tiempos podía enseñarles lo que era la ley. Este hombre tuvo un encuentro con Jesús. Tuvo un encuentro donde Jesucristo le cambió la vida. Un encuentro donde Jesús le dijo, te voy a usar para llevar la palabra a reyes, a naciones. Y Pablo empezó a predicar. Pero en este momento preciso le escribe su última carta al llamado que él quería tanto, llamado su hijo espiritual, llamado Timoteo. Ese jovencito que él escogió para que de una u otra manera caminara junto con él. Pablo estaba preso en una prisión, hermano, en Roma, no como la que fuimos ayer, que era un calor tremendo, pero en aquellas prisiones no había la comodidad que de alguna manera teníamos ayer, unas sillas, nos llevaron una botella con agua. Había 2 aires, pero no alcanzaba para tan grande el edificio y tantísima gente que había. Pero Pablo no tenía nada. Y ya le habían dicho a Pablo, vas a ser decapitado, vas a ser asesinado por creer en Jesucristo. Y Pablo escribe cartas tremendas para animar a toda la iglesia. Y empieza a escribir a muchísimos lugares, pero la última carta, aquel que él le tenía una confianza tremenda, le escribe estas palabras a punto casi de morir. Dijo, cuando yo estuve con el jurado para que me sentenciaran a muerte, dice, ninguno de todos aquellos hermanos que decían que iban a estar conmigo hasta la muerte, nadie estuvo a mi lado. Sino que todos, la palabra desampararon, me dejaron. Todos me dejaron solo. Hermanos, la soledad es un sentimiento, hermano, o es una melancolía, o llamada tristeza, hermano, por la falta de ausencia de una persona o un ser querido a un lado de ti. La soledad que sintió Pablo en ese momento, hermano, era una soledad que llegaba el momento a pensar y decir, ¿dónde están mis hermanos? Yo creo, hermano, y es una realidad para todos los que estamos aquí y nos ven, yo creo que a todos en alguna ocasión en nuestras vidas, hermano, nos ha tocado experimentar un momento de angustia por la llamada soledad. Por la llamada soledad, hermano, muchos de nosotros la hemos sufrido. Yo no sé cuántos de ustedes les ha pasado, hermano, que cuando alguien muere que tú quieres mucho, sientes como que te falta algo y sientes una soledad. ¿Y sabes cuál es el problema de la soledad, hermano? Que muchos no nos damos cuenta. Solamente el que está pasando el problema. Y aún el que está pasando el problema de la soledad llega un momento donde llega a pensar que todo está bien, pero te empiezas a aislar, te empiezas a alejar de la gente. Cada uno de nosotros en alguna parte de nuestras vidas, hermano, hemos estado solo, hermano. Yo no sé, los que tenemos hijos y sobre todo los que ya tienen hijos grandes, cuando los hijos se van y te quedas solo con la esposa o solo con el esposo, empieza a haber una soledad en tu hogar. Muchos empiezan a decir, esta casa ya está grande, cuando antes la casa era pequeña. Y empezamos a hablar y sentir ese deseo de sentimiento, hermano, de tristeza, de melancolía, de voltear al cuarto y ya no está el niño, que aquel niño jugaba, creció, se fue a la universidad, se casó y se fue a hacer su vida. Cuando hay separación con los esposos, aquel hombre, aquella mujer que vivía a un lado de ti, dormía contigo tantos años y de repente ya no está. Ya sea que haya muerto
o ya sean que hayan tomado esa decisión drástica de separarse, y empieza a llegar un momento de soledad, hermano, de melancolía, de tristeza. Hermano, yo no sé cuántos de ustedes les ha pasado esto, estén pasando esto ahorita, pero yo me acuerdo, hermanos, cuando yo estuve en prisión por muchos años, hermano, yo sentí una soledad. Pensé que yo estaba solo en el mundo. Ya no estaban mis amigos que me decían, lo que tú quieras contigo, vamos a estar hasta la muerte. Ya no estaban mis hijas, ya no estaba mi esposa, ya no estaba nadie conmigo más que yo solo en una celda. Y esos momentos es cuando tú piensas y dices, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Y yo me sentía solo. Yo me acuerdo hace unos años, hermanos, que acabamos de pasar todo lo del famoso llamado el COVID o el COVID-19. Hubo gente que perdió seres queridos. Hubo gente que tuvo que aislarse. Hubo gente donde no podían ver a sus abuelitos, no podían ver a la gente adulta, no podíamos salir a ningún lugar. Y hubo la famosa llamada enfermedad de la soledad. Mucha gente empezó a engordar, a comer mucho, a no dormir en la noche, dormían en el día, les empezó a cambiar toda su manera de cómo ellos llevaban su sistema. ¿Por qué? Porque empezaron, hermano, a sentirse con una soledad de melancolía, de tristeza, y muchos llegaron a pensar que el COVID jamás iba a acabar. Y que esa soledad que sentían de ver las calles, vean, yo me acuerdo cuando pasaron un reportaje en Francia, en París, en Inglaterra, cuando realmente fue una toque de queda tremendo, se veían las calles solas. Y toda la gente le daba nostalgia. A mí no me gusta la soledad. A mí no me gusta estar solo, hermano. Y yo crecí solo, no tenía hermanos ni hermanas. Y yo te puedo decir que no es agradable. Pero, ¿por qué experimentamos esta angustia, hermano? O este síntoma llamado la soledad. ¿Por qué lo experimentamos? Hay momentos que llega por sí solo, hermano. ¿Por qué murió alguien? Y te duele que se haya ido. Como te digo, una separación. Que hay veces que no está dentro de tu alcance, dentro de tus manos. Y se va esa persona. Se van los hijos. Se separan. Y agarran hijos y agarran otros. Y de repente lo que hacen es no importarles la soledad que pueden sentir aún los hijos cuando los papás se separan. No nada más es la pareja. Muchas veces no nos damos cuenta que cuando nosotros como padres, como esposos, tomamos decisiones equivocadas, mandamos a nuestros hijos a una soledad. Y se empiezan a aislar, se empiezan a apartar, se empiezan a alejar de toda la gente, hermano. Pero en ocasiones, hermano, nosotros mismos provocamos ese llamado sentimiento de soledad. ¿Por qué, hermano? Porque tal vez, hermano, nos enfocamos en compañías o en personas incorrectas. Sí, hay veces que tú te acercas con personas que no les importas, que dicen ser tus amigos, pero realmente no son tus amigos. Y hablo de hombres y hablo de mujeres, que dicen que están contigo, pero no están contigo. Porque a la hora de realmente un problema, no están. A la hora que realmente ocupas economía, no están. A la hora que ocupas un consejo, no están. Y empiezas a sentirte solo. Tal vez, hermano, será porque pasas por problemas. El sentir esa soledad que tú puedes estar sintiendo ahorita. Pasas por problemas, hermano, tal vez del trabajo. Hay gente que tiene muchos problemas por la economía. Y como tiene problemas económicos, hermano, del trabajo, se empieza a sentir solo. O sea, ¿y dónde están los que me iban a ayudar? ¿Y dónde están las cosas que iban a suceder? ¿Por qué cada vez hay más problemas y te empiezas a tener ese sentimiento, ese resentimiento, esa manera de pensar, de decir, estoy completamente solo? O tal vez, hermano, yo creo que es uno de los sentimientos más importantes que nosotros sentimos. Te voy a decir por qué. Cuando hay esa soledad, hermano, yo no sé si a usted le ha pasado, pero hay veces que puede ser porque no sentimos a Dios.
Puede ser porque no vemos a Dios. Mucha gente nos habla, mucha gente nos dice, pero no lo experimentas. El momento de que no te acerques a Dios, no sientas a Dios o no veas a Dios, hace que estés solo. Pablo se sentía con una soledad tremenda. En ese momento, imagínatelo solo en esa celda, escribiendo, pensando y aquellos milagros tremendos que Dios hizo a través de mí. ¿Cuántos momentos bonitos puedes haber tenido tú en tu vida? Hemos tenido en nuestras vidas. Pero llega un momento donde esos bonitos momentos de con el esposo, con la esposa, con los hijos, los viajes, la economía, la risa, las fiestas, la alegría, el nacimiento de nuestros hijos, de repente se acaba. Y todo eso se convierte en soledad, donde ya tus hijos no te hablan, a tus hijos ya no les importas. Llega un momento donde el momento que llegabas tú a casa y el niño corría o la niña corría ya no está. Ya crecieron, tienen otras prioridades. Y entras a tu cuarto, entras a la casa y volteas y dices, estoy solo, me he quedado sola. Hermanos, la soledad, hermanos, es una arma, hermano, que utiliza Satanás para alejarte de Dios. Escucha esto que te digo, es una arma que Satanás utiliza porque él quiere que tú te alejes de Dios, porque él quiere destruirte. Porque él vino a hurtar, a matar y a destruir. A eso vino Satanás. La soledad, hermano, llega un momento en nuestras vidas, hermano, que nosotros, y aunque usted no lo crea, fíjese lo que le voy a decir. Cuando tú te empiezas a sentir tan solo, tan triste, que Satanás empieza a hablarte a tu oído, ¿dónde están tus amigos? Ya no tienes dinero. ¿Dónde está tu esposo? ¿Dónde está tu esposa? ¿Dónde están tus hijos? ¿Dónde está lo que tú tenías? No hay nadie contigo, te empieza a hablar. Hay gente, hermano, y ha sucedido que te empiezan a querer con una soledad, hermano, que llega un momento donde ellos lo único que quieren es descansar. Y la manera más correcta de descansar para ellos es quitándose la vida. Hay mucha gente, hermano, que se ha suicidado. ¿Por qué? Porque se sienten solos. Nadie me quiere. Yo no voy a volver a ser feliz. De este problema, de esta enfermedad, yo no me levanto. Murió mi papá, murió mi mamá, murió uno de mis hijos. Yo no me levanto. Prefiero estar solo, quiero descansar y Satanás te empieza a hablar esa mentira y decirte que estás completamente solo. Y mucha gente, hermano, se ha quitado la vida, hermano. Cuando yo leí esta palabra, donde Pablo decía, ninguno estuvo a mi lado. Todos me dejaron solo. Déjame decirte algo, hermano, si tú estás pasando ahorita, porque yo no lo sé, hermano. Yo no sé si tú estás pasando por un problema, donde te sientas solo, donde sientas que ya mejor quieres dormir, que ya mejor te quieres quitar la vida, que ya no tiene caso el novio, no tiene caso la novia, no tiene caso el trabajo, mucho menos tiene caso ir a la iglesia. ¿Para qué me congrego? Las cosas van de mal en peor. Mi situación ya se acabó. Ya de esta yo no voy a salir. Y empiezas a pensar de esa manera, hermano, que estás completamente solo, hermano. Déjame decirte algo que me decía el Señor. Usted y yo no estamos solos. No estamos solos, aunque parezca la situación que usted está solo, déjeme decirle, hermano, que usted no está solo. ¿Sabe por qué? Porque Dios va con usted. Me encanta una parte, hermano, en la Biblia, donde en el momento que Moisés iba a morir, en el momento que Moisés ya iba a ser quitado de su trabajo, manda a llamar a este jovencito llamado Josué. Y le empieza a decir muchísimas cosas que tenía que hacer como guerrero. ¿Qué iba a hacer cuando entrara a la tierra prometida? ¿Cómo tenía que cuidar al pueblo? Y Moisés le dice una palabra, hermano, que Dios me la dijo que te la diera a ti, hermano, que tú estás sintiéndote
tal vez solo ahorita, que sientes que se acabó tu vida, que sientes que no hay más en este momento, Jehová va delante de ti. Él estará contigo. No te dejará, ni te desamparará. No temas, ni te intimides. Jehová va delante de ti. Él va a estar contigo. Hermano, aunque usted sienta que ahorita no hay nadie que pueda ayudarlo para hacerle esa compañía, que la pueda entender, que lo pueda entender, déjeme decirle que Dios va delante de usted. Él ya va pensando, Él va abriendo esos caminos que usted no puede abrir, esas puertas que usted no puede abrir, enderezando esos caminos que usted no puede enderezar. Pero Él está a un lado de usted. Usted y yo, hermano, no estamos solos. Tal vez es una realidad, hermano. Y te pueda pasar que todos te dejen. Yo te dije, hermano, cuando yo estuve en la prisión, todos se fueron. Yo no sé si ahorita a lo mejor estás en un problema donde todo el mundo te deja. Al contrario, todos te critican, todos te juzgan. Nomás están viendo tú, a ver qué haces para equivocarte. Y llega un momento donde volteas y dices, ¿para qué? No, nadie cambia. No hay ningún cambio en mi vida. Estoy completamente solo. Déjame decirte algo, hermano. A nuestro Señor Jesucristo, cuando iba a ser arrestado, dice la Biblia, que todos sus discípulos lo dejaron solo. A lo mejor tú te sientes así. Pablo se sentía así. Nadie estuvo conmigo en mi primera defensa. Todos me dejaron. Todos me dejaron. Imagínate, Pedro decía, Señor, yo voy a ir hasta la muerte contigo. Y todos decían lo mismo, sí, Señor, iremos contigo hasta la muerte. ¿Cuánta gente te suena familiar que te dice, hey, yo voy a estar contigo? ¿Qué dice el esposo? ¿Qué dice la esposa? En las buenas y en las malas. En la enfermedad y en la salud. En la prosperidad y cuando no haya prosperidad. Pero sobre todo, hasta que la muerte nos separe. Amigas que te han dicho, amigas, yo estoy contigo todo el tiempo. Papá, mamá, que le decimos a nuestros hijos, siempre me vas a tener. Y de repente ya no están. Y te sientas completamente solo, sola. Así se sentía Jesús. Así se sentía nuestro Señor Jesucristo. Pero déjame decirte algo, hermano. Jesús jamás te va a dejar. Jesucristo, hermano, jamás te va a dejar, hermano. Dice la Biblia que aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo el Señor nunca te va a dejar. Amén. Hermano, usted no está solo. Ese problema de economía, usted no está solo. Ese problema de la enfermedad, usted no está sola. Ese problema familiar, usted no está solo. Ese problema de matrimonio, de hijos, ese problema entre hermanos, usted no está solo. Pero Satanás quiere que usted piense que usted no puede salir adelante, que no hay alguien que te pueda agarrar del hombro y decirte, hey, aquí estoy contigo. Me encanta esta parte del versículo, si lo pones el mismo otra vez, el que estamos leyendo, hermano. Segunda de Timoteo, la parte final del versículo, pero cuando llega al 17, escucha lo que dice. Pero el Señor, hablando de Jesús, en el 17 dice, estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Y así fui librado de la boca del león, del enemigo, de Satanás. Hermano, Pablo se sentía solo. Era una realidad, esa era la realidad física. Esa era la realidad que él podía palpar en ese momento. Pero luego se acuerda y dice, Timoteo, pero el Señor estuvo a mi lado. ¿Te imaginas a Jesús estando a un lado de Pablo en ese problema más grande? Yo no sé quién te pueda dejar a ti. Yo no sé quién te vaya a abandonar. Yo no sé si todas, hasta a lo mejor tus papás, tus hijos, tu esposo, tu esposa, te van a abandonar. Y te vas a sentir solo o sola. Pero jamás
te va a abandonar Jesucristo. Amén. Porque Él es la roca. Él es con el que tú y yo debemos ir a descansar. Pero nosotros queremos descansar en los que nos rodean. A veces que Dios permite que vengan pruebas a tu vida porque hay personas que no te convienen, hay personas que te están dañando, hay trabajos que te están lastimando, hay amistades que te están alejando de Él. Y Él tiene que mover. Y eso no quiere decir que estás solo. Eso quiere decir que el Señor tiene cuidado de ti. Pero el Señor, dice Pablo, estuvo a mi lado. Hermano, el salmista cuando escribió, aunque mi padre y mi madre me dejaran, está escribiendo por toda la gente. Como madre y como padre, nunca queremos dejar a nuestros hijos, no queremos que estén solos. ¿Cuántos papás quisieran? Yo te lo voy a decir honesto, pero hay veces que yo sé que es necesario que pasen, pero yo quisiera tener una casa con 6 habitaciones para mis 6 hijos, que se casaran y que todos vinieran a vivir ahí conmigo y que estuviéramos todos juntos, sus esposas, sus hijos, mis nietos y mis bisnietos, todos juntos, porque no quiero estar solo. Pero a lo mejor no es sano. Dice, dejarás a tu padre y a tu madre, te tienes que ir, tienes que empezar a tener una vida. Debemos de entender algo, iglesia, que usted y yo jamás vamos a estar solos. Así que, hermanos, yo quiero animarlos a que nos agarremos de todas las promesas que Dios tiene para nosotros. Es la ayuda que el Señor nos ha dejado, hermano. Jesucristo fue bien claro a través de Mateo cuando dijo, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Se acabó tus hijos a lo mejor. Se acabó tu matrimonio, se acabó tu trabajo, se acabaron muchas cosas, pero el mundo no se ha acabado. Y si el mundo no se ha acabado, quiere decir que Jesucristo está contigo. Amén. Entonces, usted no está solo. Pero hay veces que usted quiere tener ese amigo, esa amiga, ese hombre, esa mujer a un lado de usted, porque piensa que es la manera de no estar solo, se equivoca. ¿Y qué sucede cuando mucha gente se quiere quitar la vida para estar con alguien? ¿Qué es lo que hace? ¿Se refugian en qué? En el alcohol, en las drogas. ¿Sabes que hay mujercitas y hombres también que se prostituyen porque se sienten solos? Hay mujeres que prefieren estar con un hombre diferente todos los días, dicen, porque no soporto la soledad, porque piensan que están solas. Hay muchas personas que no les gusta estar con alguien físico, tienen que estar con alguien físico siempre, sin saber que usted y yo tenemos esas promesas. Ayer el hermano predicaba precisamente de Isaías 41:10, porque yo soy Jehová tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha, y te dice, yo te ayudo. Hermano, usted no está solo, hermano, usted no está sola. Si usted está pasando problemas ahorita económicos, usted no está sola en ese problema económico. Si tiene una enfermedad, usted no está sola. Si usted tiene un problema que usted ahorita ve, como Pablo estaba pensando en esta, hermano, es que era una realidad, eso es lo palpable. Estaba en una cárcel, eso es lo palpable, la enfermedad, eso es lo palpable, la economía, eso es el palpable, se destruyó mi matrimonio, se fueron mis hijos, estoy solo, eso es. Pero hay promesas de Dios, hermano, que usted y yo tenemos que agarrar en ese momento. ¿Por qué escucha más bien a Satanás? Está solo. Mira, a nadie le importa. Te está engañando. Mejor, quítate la vida. Es más fácil, así vas a descansar. Toma alcohol. Usa drogas, piérdete. Hay gente que usa drogas porque no puede entender esa soledad que él piensa que existe y en su mente empieza a hacer tantas ideas vagas a que usa la droga. Hermano, Jesucristo ha prometido estar con nosotros todos los días. Me encanta esta parte de Pablo que dijo, pero el Señor estuvo a mi lado, ¿por qué usted no lo dice? Cuando usted tenga un problema, agárrese de Jesucristo. Cuando se sienta solo o sola, agárrese de Dios. Déjame decirte algo, hermano, ya para ir terminando. Usted
jamás, jamás va a estar solo. Si usted tiene a Jesús como su Señor y su Salvador, a lo mejor no va a tener la esposa, no va a tener el esposo, no va a tener los hijos. Ahora, ojo con esto, hay gente que está rodeado de amigos, pero se siente solo. Hay gente que tiene hijos, pero se siente sola. Hay gente que su esposo está durmiendo a un lado de su cama, está ahí caminando, lo ve físicamente, pero se siente sola, pero se siente solo. Esa soledad es peligrosísima, porque entonces ya no es lo físico, es lo que tú traes en tu interior. Y por eso yo te decía, si usted tiene a Cristo como su Señor y su Salvador, dice la palabra de Dios, que cuando usted recibió a Jesús, usted fue sellado con el Espíritu Santo. Jesús, antes de ser arrestado y comiendo con sus discípulos, dice unas palabras maravillosas en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículos del 16 al 18. Fíjate lo que dice. Y yo, está hablando Jesús, y le está diciendo a sus discípulos, si usted tiene a Cristo, usted es su discípulo, ¿ok? Yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con ustedes para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve, ni le conoce, pero ustedes le conocen, porque mora con ustedes y estará con ustedes. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. ¿Te da cuenta, hermano, quién vive dentro de usted? El Espíritu Santo, Jesucristo mismo. El Padre y yo vendremos a hacer morada en ti, dice la Biblia. Porque hay un solo Dios. Pero Satanás te dice, no, volteate a ver. ¿Para qué te arreglas? Estás sola, nadie te quiere. Mira, nunca has agarrado un novio. No tienes novia. ¿Para qué? Estás completamente... Mira, tu cuerpo físico ya se deterioró. Mejor quítate la vida. Y te lo voy a decir, y es una realidad ahorita que Jaciel le hizo así. Hay gente que tiene unos cuerpazos y se sienten solos. Sí, que están rodeadas de amistades. ¿Sabes que mucha gente ahorita usa las redes sociales por eso? Tengo 50,000 seguidores. ¿Pero quién es tu amigo de esos 50,000? Del millón que tienes. Bueno, yo tengo 1,000,000, no sé cuántos tengan ustedes. Me siguen 2. Mi papá y mi esposa. Iglesia, yo no sé cuál es el problema que usted esté pasando. Yo no sé cómo sienta su casa. Yo no sé cómo sienta su trabajo. Pero si a usted le llegó ese pensamiento de quererse quitar la vida, está mal. Eso no le agrada a Dios. Si a usted le llegó ese pensamiento de aislarse, yo ya le dije al principio, dice la palabra del Señor, y Dios dijo, no es bueno que el hombre, hablando del género hombre y mujer, esté solo. Eso dijo Dios. Le voy a hacer una ayuda idónea. No es bueno, el hombre andaba solo. Híjole, hubiéramos estado bien contentos allá solos, los hombres. ¡No! ¿Qué dijo Dios? Él se desesperó, buscó por todos los animales que había y dijo, pues no hay nadie que se parezca a mí. Y dice Dios, le voy a hacer a alguien para que esté con él siempre. Dios no quiere que usted tenga esa soledad que usted siente. En ocasiones es física, en ocasiones no es física porque puede estar rodeado. Mire, hermano, aquí podemos haber varias personas, pero a lo mejor no estamos juntos. Estamos en el lugar físico, pero a lo mejor su mente ahorita. Mire, si yo pongo a David y Caro que están ahí juntitos, a lo mejor él siente soledad en su corazón y puede tener a alguien que la está abrazando. A lo mejor hay alguien, Jaciel está solo, pero él no está solo. Físicamente no tiene a nadie, pero dice la Biblia que en su corazón está el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué se va a sentir solo? Y el Señor me enseñaba cuando yo estaba en la prisión, cuando yo oraba, y yo decía, ¿dónde están todos? Él me decía en mi corazón, yo estoy contigo todos los días
hasta el fin del mundo. Porque aquí está escrito. Aquí está escrito. Y aunque mi padre y mi madre me dejen, Dios no me va a dejar. Y Pablo decía, pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció. Hermano, Jesucristo te va a fortalecer. Pero usted tiene que creerlo, acérquese a Él, venga a Él, créale a Él, no le crea al enemigo mentiroso, que es el padre de mentira, que lo único que quiere es destruir su matrimonio, sus hijos, su carrera, su trabajo, su salud. Lo único que quiere es acabarlo y decirle usted está completamente solo. ¿Y sabes qué? Te vas a morir en esa soledad. Mejor escucha a Jesucristo. Pero el Señor está conmigo. Usted tiene que decirlo. Aunque no lo vea. El Espíritu Santo, el que el mundo no ve, dice. Y nadie entiende. Pero usted lo debería de entender. Porque está en su corazón. Y el Señor estuvo a mi lado, dice. Y me fortaleció. Yo no sé cuántos esta tarde, hermanos, puedan estar pasando un problema. Que se sientan completamente solos. Pero descansen en Dios. Si tú descansas en tus fuerzas, vas a tener una soledad que no te la vas a acabar. Puedes estar guapa, puedes tener dinero, puedes estar guapo, puedes tener casa, puedes tener 1 millón de seguidores. Pero si no está Jesucristo en tu corazón, entonces usted está completamente solo. Yo no sé qué tipo de soledad usted prefiera, pero yo sí lo invito a que mejor lo dejen completamente solo sus amistades, sus hijos, su esposa, quien sea, pero Jesús jamás. Porque solamente Jesús la puede fortalecer, lo puede fortalecer a usted. Y yo termino con esto, hermano. Pablo, después de decir esas palabras, siguen unos pequeños versículos, donde después de haber pensado y decir, pero el Señor estuvo conmigo. Salúdame a fulano, salúdame a aquel hermano. Timoteo, no te olvides de decirlo. Él y él me dejaron, todos nos dejaron, pero no te preocupes. Predica el Evangelio, esfuérzate en la gracia que es nuestro Señor Jesucristo. Y termina, hermano, mire, yo cuando escuché estas palabras de él, cuando en ese momento empezaba a decir que el Señor lo iba a librar. Fíjese, hermano, él tenía una confianza plena en que Jesucristo, el que había estado con él, aunque no tenía nadie cerca de él, dijo, mi Señor me va a librar. Él me va a librar de todo esta obra de mal y me va a preservar. Aún el que estaba en esa situación de soledad predicó el Evangelio. Le llegó a los reyes. Alcanzó el propósito por el cual Jesucristo lo había llamado. Yo te invito a que hagas un lado esa soledad falsa que tú estás sintiendo. Te agarres de Jesucristo porque Él está contigo y vayas y cumplas el propósito por el cual Dios te escogió. Ese movimiento que tienes con gente es momentáneo. Déjame decirte que ese cuerpazo que tú tienes se va a acabar. Ese dinero se va a acabar. Sus hijos se van a ir o van a morir y sus padres y sus esposos. Todos nos vamos a morir, pero Jesucristo jamás lo va a dejar. Pablo termina a unos minutos de que casi fuera. Cuando yo predico esta parte de Timoteo, en esta última carta, hermano, se me viene a la mente cuando Pablo ya está escribiendo esto, como si él estuviera escuchando tal vez el hacha o tal vez la espada afuera afilándola, porque le iban a cortar la cabeza. Y aún sin embargo dice, el Señor Jesucristo esté con tu espíritu y la gracia sea con todos ustedes. Amén. Son las últimas palabras de Pablo. Usted no está solo. Si usted se siente sola o se siente solo, es que no se está agarrando de la fuerza que es Jesucristo. Él ya lo prometió, estar con usted todos los días hasta el fin del mundo. No permita que Satanás le quite ese gozo de su corazón. Y aunque su padre y su madre lo deje con todo, el Señor jamás lo va a dejar. ¿Por qué? Porque Él va enfrente de usted.
Él ha prometido llevarlo de la mano derecha. Él ha dicho que yo estoy contigo todos los días. Jamás te dejaré, jamás te abandonaré. Esas son palabras de Dios. Créale a Dios. No le crea a Satanás de decir que usted está solo, porque usted no está solo. Y si usted no ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, entonces sí está solo. Acepte a Cristo en su corazón para que venga Él a morar en usted. Y entonces va a comprender que aunque le fallen todos, usted va a decir las mismas palabras que dijo Pablo antes de morir. Pero el Señor estuvo conmigo. En ese divorcio, el Señor está contigo. En esa muerte del ser querido, el Señor está contigo. En esa enfermedad, el Señor está contigo. En esa falta de economía, el Señor está contigo. En esas pruebas que estás pasando fuerte, el Señor está contigo. Porque Él ha dicho que jamás te va a dejar. Amén. Agárrense de esas promesas, hermanos. Aunque veamos la situación, el Señor sigue estando por nosotros. Amén. Pónganse sobre sus plantas de sus pies, por favor. Vamos a orar, iglesia.